Al verme con mis dos hijos sin hogar en medio de la tormenta, el millonario decidió llevarme a su mansión. Lo que hizo conmigo y con mis hijos me dejó sin palabras. La noche era feroz. El cielo, teñido de un gris amenazante, era atravesado por relámpagos que iluminaban por breves instantes el camino desierto. La lluvia caía sin piedad, empapando todo a su alrededor, como si la naturaleza reflejara la angustia que dominaba a Isabel. Cada gota era un peso más para la joven madre, que caminaba con esfuerzo, sosteniendo a la pequeña Sofía en un brazo, mientras Pedro intentaba seguirle el paso, luchando contra el viento helado. El viento aullaba, y las palabras de Pedro casi se perdían en medio del caos. «Mamá, tengo mucho frío», murmuró con la voz temblorosa. Isabel se detuvo, jalando a Pedro hacia sí y ajustando la delgada manta que cubría a Sofía. La niña estaba febril, con el rostro pálido y los ojos entrecerrados. La madre podía sentir la respiración rápida y débil de ella, y el pánico crecía en su pecho. Sabía que, sin refugio, las posibilidades de que Sofía empeorara eran enormes. Caminaron unos metros más, hasta que algo apareció a lo lejos. Bajo la luz intermitente de los relámpagos, una construcción colosal se reveló. Una mansión rodeada de árboles antiguos, con altos portones que parecían proteger el lugar de cualquier intruso. Isabel dudó. La casa exudaba riqueza y lujo, y no podía imaginar quién estaría dispuesto a ayudar a una mujer en harapos cargando a dos niños. Pero el rostro de Sofía, ardiente como el fuego en sus brazos, le dio valor. Empujando el portón que, para su suerte, estaba sin seguro, subió los escalones de la entrada. Con el corazón acelerado y la ropa pegada a su piel, golpeó con fuerza la pesada puerta. El sonido resonó como un trueno menor, pero nada sucedió. Por un instante, Isabel pensó en rendirse, pero la necesidad fue más fuerte. Golpeó de nuevo, esta vez con más desesperación. Tras largos segundos se oyeron pasos. La puerta se abrió solo lo suficiente para revelar un rostro masculino, serio, casi frío. Lucas miraba a Isabel sin decir nada, sus ojos recorriendo la escena frente a él. La mujer empapada, cargando a una niña visiblemente enferma y a otro niño temblando de frío a su lado. Dudó, como si no supiera qué hacer, y la voz de Isabel rompió el silencio. «Por favor, ayúdeme. Mis hijos tienen frío y mi hija está enferma. Solo necesitamos un lugar seco, aunque sea por un momento». Lucas entrecerró los ojos, evaluando sus palabras. No era conocido por abrir su casa a extraños. Su mundo estaba hecho de reglas, rutina y soledad, un universo seguro y controlado. Pero había algo en la voz de Isabel, una mezcla de miedo y determinación, que lo hizo abrir un poco más la puerta. «Entren», dijo finalmente. Su voz era firme, casi brusca, pero a ella no le importó. La sala a la que entraron era un contraste total con el mundo exterior. Cálida, bien iluminada y decorada con una elegancia fría. Isabel sintió un alivio inmediato al percibir el calor, pero pronto se dio cuenta de que el hombre que los había recibido era tan frío como la tormenta afuera. «Siéntense», dijo señalando el sofá. Observaba mientras Isabel colocaba a Sofía con cuidado y jalaba a Pedro más cerca, tratando de calentarlo con las manos. «¿Cuál es su historia?», preguntó él con una voz directa, sin rodeos. Isabel respiró hondo, intentando reunir fuerzas para responder. «Estoy huyendo. Mi situación es complicada, pero no estoy aquí para pedir nada más que un techo para proteger a mis hijos esta noche. Por favor». Su voz se quebró y desvió la mirada. Lucas la observaba con una expresión impasible, pero algo lo incomodaba. Podía ver el cansancio en su rostro, el temblor en sus manos, la mirada protectora con la que abrazaba a los niños. Eso despertaba recuerdos enterrados, memorias que prefería olvidar.
Sin decir nada más, salió de la sala y regresó minutos después con toallas y algunas prendas secas que probablemente pertenecían a algún empleado de la casa. Se las entregó a Isabel. «Cámbiales la ropa. La cocina está ahí. Hay sopa en la estufa», dijo sin mirarla directamente. Isabel dudó, sorprendida por el gesto, pero agradeció en voz baja. Mientras ella atendía a los niños, Lucas los observaba desde lejos. Veía cómo Isabel colocaba a Sofía en su regazo, cantándole suavemente para calmarla, aunque ella misma estaba exhausta. Pedro, ya más abrigado, se atrevía a sonreír tímidamente mientras tomaba la sopa. Era una escena simple, pero algo en ella lo conmovía de manera inesperada. Esa noche, mientras los niños dormían en un cuarto improvisado e Isabel se acurrucaba en el sofá de la sala, Lucas se quedó de pie, observando la lluvia golpear las ventanas. Su mente era un torbellino. No sabía exactamente por qué había ayudado a esa mujer, pero sabía que algo había cambiado. El vacío frío de su casa había sido llenado, aunque fuera por un momento, con una vida que no reconocía, pero que le parecía extrañamente necesaria. El sonido de la tormenta comenzaba a calmarse, pero dentro de la mansión la tensión flotaba en el aire. Lucas, de pie junto a la chimenea, observaba a Isabel. A pesar de llevar ropa seca, ella parecía frágil. Su postura encogida y su mirada atenta delataban la constante vigilancia que la vida le había impuesto. Sofía, en los brazos de su madre, respiraba con dificultad, el rostro aún caliente por la fiebre. Pedro, a su lado, observaba todo con ojos curiosos, pero el cansancio era evidente en él. Lucas, finalmente, rompió el silencio con una voz firme. «Ya les di un lugar cálido y comida. Ahora quiero saber qué los trajo aquí». Isabel dudó. Su instinto le decía que no confiara, pero sabía que estaba en desventaja. Sofía necesitaba ayuda, y huir nuevamente no era una opción. Respirando profundo, comenzó a hablar. «No tenía a dónde ir. Huí de mi esposo». Lucas levantó una ceja, intrigado. «¿Y por qué huiste?» Ella lo miró, su expresión endurecida por el recuerdo del dolor. «Porque él me lastimaba, él lastimaba». Su voz se quebró y apretó a Sofía contra su pecho. «A mis hijos. Ya no podía quedarme ahí. Cuando traté de buscar ayuda, mi propia familia me dio la espalda». Lucas cruzó los brazos, estudiando a la mujer frente a él. Había algo en su tono que no podía ignorar. No era solo desesperación, era determinación. La voluntad de proteger a sus hijos a toda costa. Aún así, mantuvo su postura rígida. «¿Y qué esperas hacer ahora?» «No lo sé», admitió ella con los ojos fijos en el suelo. «Pero no me voy a rendir». Por un instante, el silencio se extendió entre ellos, interrumpido solo por la respiración irregular de Sofía. La mirada de Lucas se posó en la niña, cuya fiebre parecía empeorar. Dio un paso adelante, rompiendo su propia barrera emocional. «Ella no está bien», dijo, señalando a Sofía. «¿Desde hace cuánto tiene fiebre?» «Desde esta mañana», respondió Isabel con la voz temblorosa. «Traté de que descansara, pero con el frío y la lluvia...» Lucas hizo un gesto brusco, indicándole que lo siguiera. «No podemos esperar. La llevaré a un médico ahora mismo». «¿Un médico? Pero no tengo cómo pagar», dijo Isabel, alarmada. «No te preocupes por eso», respondió él, tomando las llaves del coche y señalándole que cargara a Sofía. El camino al hospital estuvo marcado por un silencio tenso, interrumpido solo por los gemidos débiles de Sofía. Isabel sostenía a su hija en el regazo, lanzando miradas preocupadas a Lucas, quien conducía con concentración. Parecía alguien acostumbrado a actuar en crisis, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que lo sorprendía a sí mismo. Al llegar, Lucas se encargó de todo, interactuando con la recepción de manera eficiente.
Isabel permaneció al lado de la cama mientras atendían a Sofía, sintiendo una mezcla de gratitud y desconfianza. ¿Por qué este hombre estaba ayudando tanto? Era una persona reservada, y aún así, ahí estaba, asegurándose de que Sofía recibiera el tratamiento necesario. Horas después, el diagnóstico fue confirmado: una infección respiratoria agravada por el frío. Sofía necesitaría medicamentos y descanso. De regreso al coche, Lucas rompió el silencio. Va a estar bien, pero necesita cuidados. No puedes seguir vagando con los niños. Lo sé, murmuró Isabel, apretando a Sofía contra su pecho. De vuelta en la mansión, Lucas preparó un té mientras Isabel acomodaba a Sofía para que durmiera. Cuando volvió a la sala, encontró a Pedro en el suelo, dibujando con un lápiz que había encontrado en un cajón. El niño lo miró y le sonrió. ¿Vives solo?, preguntó sin rodeos. Lucas dudó. Sí. Debe ser aburrido. Pedro rió, pero su risa era sincera, sin malicia. Lucas, que estaba a punto de responder, se detuvo. La simplicidad de Pedro lo desarmaba de una forma que no entendía. ¿Por qué esos niños, a quienes acababa de conocer, parecían mover algo dentro de él? Más tarde esa noche, Lucas se encontró sentado en la butaca de su oficina, reflexionando sobre los acontecimientos del día. Era un hombre acostumbrado al control, a mantener distancia emocional de todo y todos. Sin embargo, la llegada de esa familia había roto algo dentro de él. La determinación de Isabel, las risas inocentes de Pedro, la vulnerabilidad de Sofía, todo eso lo hacía cuestionar las decisiones que lo habían llevado a una vida tan solitaria. En el piso de arriba, Isabel miraba a Sofía dormir profundamente, finalmente más tranquila tras los medicamentos. Pedro ya estaba acurrucado en una butaca junto a la cama, también dormido. Isabel sintió que las lágrimas venían, pero esta vez no eran solo de tristeza. Eran de alivio, mezclado con algo nuevo. Esperanza. Afuera, la tormenta había cesado, pero dentro de la casa algo mucho más grande apenas estaba comenzando. El tiempo parecía desacelerarse dentro de la mansión. Los días se transformaron en una rutina silenciosa, pero llena de pequeños momentos que poco a poco iban disolviendo las barreras invisibles entre Isabel, Lucas y los niños. La fiebre de Sofía había disminuido, pero los médicos habían dejado claro que el tratamiento debía continuar. A la pequeña le habían diagnosticado asma crónica, agravada por las condiciones adversas en las que vivían. Lucas, sin cuestionarlo, asumió la responsabilidad de proveer todo lo necesario: medicamentos, consultas de seguimiento y lo que hiciera falta. Esa mañana, el sonido de las risas de Pedro resonaba por toda la casa. Un sonido que hacía mucho tiempo no formaba parte del día a día de Lucas. El niño exploraba los vastos pasillos como si estuviera en un castillo mágico. Se detuvo en la sala donde Lucas estaba sentado, revisando unos documentos. «Lucas, ¿tú también fuiste niño?», preguntó Pedro con toda la curiosidad típica de su edad. Lucas levantó la mirada del papel, sorprendido por la pregunta. «Sí, lo fui». «¿Y a qué jugabas?», insistió Pedro acercándose. Lucas se quedó sin respuesta por un momento. Su infancia no había estado llena de juegos. Había sido marcada por disciplina rígida y soledad, algo que no quería compartir con un niño tan lleno de energía. «Leía mucho», respondió, esquivando el tema. Pedro pareció satisfecho con la respuesta y con una sonrisa volvió a explorar. Lucas lo siguió con la mirada, notando cómo el niño parecía sentirse cómodo allí, como si aquella casa fría e impersonal se hubiera convertido en un hogar temporal para él. En la cocina, Isabel preparaba el almuerzo. Aunque Lucas tenía empleados para eso, ella había insistido en cocinar para los niños, agradecida por todo el apoyo. Él entró al lugar,
percibiendo el aroma de algo sencillo pero reconfortante. «No era necesario que te preocuparas», dijo él, cruzando los brazos mientras la observaba. «Me gusta hacerlo», respondió Isabel sin mirarlo directamente. «Además, ya haces demasiado por nosotros». El silencio entre ellos estaba cargado de algo indefinido, una tensión que no era incómoda, pero que los hacía cautelosos. Finalmente, Lucas rompió el momento. «El médico dijo que Sofía necesitará un seguimiento constante. Podemos asegurarnos de que lo tenga aquí». «Aquí». Isabel levantó la mirada sorprendida. «Mientras lo necesites», respondió él simplemente. Ella quiso decir algo, tal vez rechazar la oferta, pero sabía que tenía razón. La salud de Sofía era lo primero. Sin embargo, una parte de ella se sentía inquieta. La generosidad de Lucas parecía genuina, pero ¿hasta qué punto podía confiar en alguien que apenas conocía? Esa tarde, mientras los niños dormían, el timbre sonó. Lucas abrió la puerta y encontró a Raúl, un amigo y socio en los negocios, que no ocultó su sorpresa al ver la escena dentro de la casa. Juguetes esparcidos y risas resonando a lo lejos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Raúl, cruzando la puerta con familiaridad. «¿Desde cuándo tu casa es una guardería?». Lucas entrecerró los ojos, claramente incómodo con el tono de su amigo. Necesitaban ayuda. Raúl lo miró incrédulo. «Esto no va contigo, Lucas. Siempre tan reservado, tan distante. ¿Por qué te estás involucrando con esta mujer y esos niños?». «Porque nadie más lo haría», respondió Lucas con firmeza. El intercambio se interrumpió con la llegada de Isabel, que entró en la sala cargando a Sofía. Se detuvo al ver a Raúl, y aunque no había escuchado la conversación, sintió la tensión en el ambiente. «Isabel, este es Raúl», presentó Lucas, con un tono que indicaba que la conversación anterior había terminado. Raúl la saludó educadamente, pero la curiosidad era evidente en sus ojos. Isabel se retiró poco después, incómoda con la presencia del extraño. Cuando Raúl se fue, Lucas permaneció en la sala pensativo. La conversación con su amigo lo había hecho reflexionar. Sabía que la decisión de ayudar a Isabel y a los niños había sido impulsiva y completamente fuera de su patrón de comportamiento. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar el impacto que su presencia estaba teniendo en su vida. Por primera vez en años, su casa no parecía un mausoleo. Más tarde, Isabel encontró a Lucas en el despacho. Dudó antes de hablar, pero decidió expresar lo que tenía en mente. «Sé que tu vida debe haber cambiado mucho por nuestra culpa. Quiero que sepas que estoy agradecida». Lucas la miró, sorprendido por la vulnerabilidad en su voz. «No necesitas agradecerme, es lo que hay que hacer». «Aún así», continuó ella, «no quiero abusar de tu generosidad. En cuanto Sofía esté mejor, encontraremos nuestro camino». Lucas sintió una punzada de incomodidad al escuchar eso, pero mantuvo la expresión neutral. «No te preocupes por eso ahora». En ese momento, Isabel notó algo en la mirada de Lucas, una sinceridad que no esperaba. La barrera que él mantenía parecía estar comenzando a desmoronarse, pero ella no sabía qué significaba eso, ni para él ni para ella misma. Cuando cayó la noche, Lucas caminaba por los pasillos de la mansión, escuchando las risas de Pedro que resonaban en el piso de arriba. Se detuvo frente a la puerta del cuarto donde Sofía dormía, protegida por Isabel. Por un instante, algo que no podía nombrar llenó su corazón. No era solo compasión o responsabilidad. Era un deseo de proteger a esa pequeña familia, no solo por el momento, sino por algo más grande. No sabía cómo ni por qué, pero su vida estaba cambiando, y no estaba seguro de querer volver a lo que era antes. El sol naciente pintaba el cielo con tonos de naranja y dorado, pero dentro de la mansión la atmósfera estaba lejos de ser serena.
Isabel caminaba de un lado a otro en la habitación donde dormía Sofía. Sus pensamientos estaban revueltos, llenos de dudas y miedos. Sabía que Lucas había sido más generoso de lo que nadie jamás había sido con ella, pero la sensación de estar invadiendo la vida de un extraño era asfixiante. Además, confiar en él o en cualquier persona parecía un riesgo demasiado grande para alguien con cicatrices tan profundas. Pedro, en cambio, se había adaptado completamente a la casa. Corría por los pasillos, exploraba los jardines y, sobre todo, adoraba estar cerca de Lucas. El niño, que hacía pocos meses vivía en un ambiente de miedo y tensión, parecía haber florecido en medio de la seguridad que ofrecía la mansión. Pero para Isabel, la paz que había encontrado allí venía con un precio. Cada gesto de bondad de Lucas, cada momento de conexión con él, le recordaba lo peligroso que era depender de alguien. Por eso esa mañana decidió marcharse. «Mamá, ¿por qué estamos empacando?», preguntó Pedro, viendo a su madre doblar cuidadosamente la poca ropa que tenían. «Es hora de irnos, amor», respondió Isabel sin mirarlo. «¿Pero por qué? A mí me gusta aquí. Lucas es buena onda», replicó el niño, con los ojos llenos de tristeza. Isabel se arrodilló frente a él, tratando de mantener la calma. «Sé que te gusta, pero no podemos quedarnos. Esta no es nuestra casa». Pedro cruzó los brazos, molesto. «Pero él dijo que podíamos quedarnos. Le caemos bien, mamá». Esas palabras golpearon a Isabel como un puñal. Sabía que Pedro estaba empezando a ver a Lucas como una figura paterna, algo que nunca había tenido realmente. Pero eso solo hacía su decisión más urgente. No podía permitirse echar raíces allí. No podía arriesgar su corazón ni el de sus hijos. Cuando Isabel bajó con las maletas, encontró a Lucas en el vestíbulo, sentado en el sofá. Tenía un periódico en las manos, pero sus ojos se alzaron de inmediato al verla. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, con voz tranquila pero cargada de intensidad. «Yo agradezco todo lo que has hecho por nosotros, pero debemos irnos», dijo, intentando sonar firme. Lucas se levantó, frunciendo el ceño. «¿Por qué? Aquí están seguros. Sofía aún no está totalmente recuperada y claramente Pedro es feliz. Porque esto no es justo para ti», respondió Isabel, con la voz quebrándose. «No puedo aprovecharme de tu generosidad». Lucas dudó, observándola con atención. Sabía que había algo más detrás de esa decisión. «No es eso, Isabel. Estás huyendo». «Estoy protegiendo a mis hijos», replicó ella, con más fuerza de la que pretendía. «¿De qué?». Dio un paso hacia ella, su voz más baja, casi un susurro. «¿De mí?». Isabel desvió la mirada, incapaz de responder, pero antes de que pudiera salir, Sofía comenzó a toser violentamente. Isabel corrió hacia la niña, que estaba en el sofá cercano. La tos era seca y fuerte, y Sofía claramente tenía dificultad para respirar. Lucas actuó rápido, tomando el inhalador que el médico había recetado. Mientras ayudaba a estabilizar a Sofía, Isabel sintió un nudo en la garganta. Sabía que salir ahora sería irresponsable. Cuando Sofía finalmente volvió a dormir, Isabel permaneció en silencio a su lado. Lucas la observaba, percibiendo la lucha interna que ella enfrentaba. «No tienes que hacerlo sola», dijo él, con voz baja pero cargada de significado. Isabel lo miró, y en ese momento algo cambió. Percibió que Lucas hablaba con una sinceridad que no había visto en mucho tiempo, pero aceptar eso significaba enfrentar sus propios miedos, y eso la aterrorizaba. Más tarde, esa noche, Lucas encontró a Isabel en la cocina, distraída mientras preparaba té. Se sentó en la mesa, decidido a romper algunas barreras. «Cuando tenía la edad de Pedro, mi madre me dejó», dijo de repente. Isabel se detuvo, sorprendida por la revelación. «¿Cómo?». Lucas continuó con la mirada perdida en un punto distante.
Mi padre murió joven y ella no supo cómo manejarlo. Un día simplemente se fue, dejándome con parientes que nunca me quisieron realmente. Pasé la mayor parte de mi vida aprendiendo a confiar solo en mí mismo. Isabel sintió un apretón en el pecho al escuchar eso. «Lo siento mucho», dijo con sinceridad. Él se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, pero el peso del pasado era evidente en su expresión. Durante mucho tiempo pensé que era mejor así, centrarme en el trabajo, evitar los vínculos, hasta que ustedes llegaron. Su corazón se aceleró, pero antes de que pudiera responder, Lucas continuó. ¿Y tú? ¿Quién es el hombre del que huyes? Isabel respiró profundo, sabiendo que debía una respuesta honesta. Se llama Marcelo. Al principio era cariñoso, pero eso cambió cuando nació Pedro. Se volvió violento. Lo soporté durante años, pero cuando empezó a desquitarse con los niños, huí. Ambos guardaron silencio, unidos por sus dolores, pero algo más crecía entre ellos. No era solo empatía, era comprensión. A medida que avanzaba la noche, Lucas sintió algo que nunca imaginó: miedo de perder a Isabel y a los niños. Por primera vez en años no estaba solo, y el vínculo que había creado con esa pequeña familia era más fuerte de lo que pensaba. Para Isabel, el dilema era claro. Huir significaba proteger su corazón, pero quedarse podría significar un nuevo comienzo. Y eso la aterrorizaba más que cualquier tormenta que hubiera enfrentado antes. La mañana comenzó con una inquietud extraña. Sofía, normalmente tranquila, estaba especialmente agitada. Isabel notó que algo no estaba bien cuando la niña rechazó el desayuno. Algo muy inusual para ella, que siempre sonreía al ver las frutas y las tostadas en la mesa. Su rostro estaba pálido y su respiración tenía un silbido que hizo que Isabel se congelara de preocupación. «Lucas, algo no está bien con Sofía», dijo Isabel, entrando rápidamente en la sala donde él revisaba algunos documentos. Lucas levantó la mirada de inmediato, notando la ansiedad en el rostro de Isabel. «¿Qué pasó?» «No está bien. Su respiración parece peor que nunca», explicó Isabel intentando mantener la calma. Lucas se levantó sin dudarlo, siguiendo a Isabel hasta la habitación donde Sofía estaba acostada. La niña parecía frágil, con una respiración rápida e irregular. El silbido era lo suficientemente fuerte como para escucharse desde el otro lado del cuarto. Lucas ya estaba tomando el teléfono. «Vamos al hospital», dijo con determinación. «No podemos esperar». Isabel asintió, cargando a Sofía en sus brazos, mientras Lucas llamaba al hospital para avisarles de su llegada. Pedro, que observaba desde lejos, tomó la mano de Lucas mientras caminaban hacia el coche. «¿Sofía va a estar bien?», preguntó el niño con lágrimas en los ojos. Lucas se detuvo y se agachó para estar a la altura de Pedro. «Haremos todo lo posible para ayudarla, te lo prometo». El camino al hospital fue tenso. Sofía claramente estaba empeorando y cada segundo parecía una eternidad. Isabel mantenía a la niña cerca de sí, susurrándole palabras de consuelo, mientras Lucas conducía con una intensidad que nunca antes había mostrado. El hospital parecía un faro de esperanza cuando finalmente llegaron, y los médicos llevaron a Sofía inmediatamente a la sala de emergencias. Horas pasaron mientras Lucas e Isabel esperaban noticias. El silencio entre ellos estaba lleno de tensión, pero también de algo más profundo: complicidad. Estaban unidos por algo más grande, una responsabilidad compartida que trascendía sus inseguridades y temores. Finalmente, el médico regresó con una expresión cautelosa. «La situación de Sofía es crítica, pero hemos estabilizado su respiración por ahora. Necesitará quedarse internada para observación». Isabel casi se derrumbó de alivio y agotamiento,
pero Lucas puso su mano firmemente sobre su hombro, dándole apoyo. «Hagan lo que sea necesario», dijo Lucas al médico sin dudarlo. El médico asintió antes de retirarse, e Isabel finalmente dejó que las lágrimas rodaran por su rostro. «No sé qué habría hecho sin ti», dijo mirando a Lucas. «Habrías encontrado una manera, siempre lo haces», respondió él, pero su voz estaba cargada de emoción. En los días siguientes, Lucas estuvo al lado de Isabel en cada paso. Cuidaba de Pedro mientras ella pasaba horas en el hospital con Sofía. Cuando Sofía despertaba, era Lucas quien aparecía con pequeños regalos, un peluche, un libro infantil, cosas que hacían que la niña sonriera incluso desde la cama del hospital. Pedro, por su parte, comenzó a ver a Lucas de una manera diferente. Ya lo admiraba, pero algo cambió profundamente cuando vio cómo cuidaba de su hermana y apoyaba a su madre. Una noche, mientras Lucas le leía un libro a Pedro antes de dormir, el niño lo sorprendió. «Lucas, ¿puedo llamarte papá?» Lucas se quedó inmóvil por un momento, sorprendido por la pregunta inesperada, pero entonces sonrió, una sonrisa sincera que parecía iluminar su rostro. «Si tú quieres, claro que puedes». Pedro sonrió y lo abrazó con fuerza, un gesto que Lucas correspondió con emoción. Por primera vez, sintió que su vida tenía un propósito real. Mientras Sofía mejoraba, Isabel comenzó a darse cuenta de algo que había resistido por mucho tiempo. Lucas era más que un salvador en un momento de crisis. Era confiable, constante, y lo más importante, alguien que amaba profundamente a los niños como si fueran suyos. Una noche, mientras Lucas e Isabel caminaban por los pasillos del hospital, ella se detuvo de repente y lo miró. «No tenías que hacer nada de esto. No sé por qué lo hiciste, pero gracias». Lucas la miró por un momento antes de responder. «Lo hice porque ustedes importan, todos ustedes». La honestidad en su voz rompió las últimas defensas de Isabel. Por primera vez, permitió que el miedo a confiar fuera reemplazado por gratitud y algo que se acercaba a la esperanza. Cuando Sofía finalmente fue dada de alta, algo había cambiado en la dinámica entre ellos. Ya no era una relación de dependencia o de obligación. Era un vínculo real, construido en medio de las dificultades. Lucas, quien había pasado años rodeado de lujo y vacío, sentía que su casa finalmente era un hogar. E Isabel, quien había pasado tanto tiempo huyendo, comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, podía dejar de correr. Mientras caminaban juntos fuera del hospital, Isabel llevaba a Sofía en brazos, Pedro tomaba la mano de Lucas, y algo en los ojos de todos decía que estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos. Los días después del alta de Sofía transcurrieron en una calma que parecía irreal. La niña recuperaba lentamente su salud, rodeada por los cuidados de Isabel y Lucas. Pedro, más animado que nunca, había convertido los pasillos de la mansión en su campo de aventuras, ahora con el permiso explícito de Lucas, quien empezaba a divertirse con las travesuras del niño. Sin embargo, en el fondo, Isabel sabía que esa nueva tranquilidad era solo temporal. Una tarde, mientras Lucas trabajaba en su despacho, Isabel se acercó con una decisión finalmente formada en su mente. Lo encontró absorto en un informe, pero cuando levantó la mirada y vio la expresión en su rostro, dejó los papeles a un lado. «Necesito hablar contigo», comenzó Isabel, con voz firme pero cargada de emoción. Lucas asintió, señalándole que tomara asiento, pero Isabel permaneció de pie, sujetando nerviosamente sus manos. «No sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho por mí y por los niños. Nos has dado un hogar, cuidado y seguridad, pero creo que ha llegado el momento de seguir nuestro camino», dijo, respirando hondo para mantener la compostura. Lucas guardó silencio por un momento, procesando sus palabras. Finalmente,
Se levantó, con los ojos fijos en los de ella. ¿Por qué crees que necesitas irte?, preguntó, con voz tranquila pero intensa. Porque esto no es justo para ti. Ya he ocupado demasiado espacio en tu vida. Te mereces volver a tu rutina, a tu libertad, respondió Isabel desviando la mirada. Lucas dio un paso hacia ella, acercándose más. ¿Libertad? Isabel, desde que tú y los niños llegaron, esta casa dejó de ser un lugar vacío. Por primera vez en años siento que pertenezco a algo. No quiero volver a lo que era antes. No quiero que se vayan. Isabel permaneció inmóvil, con el corazón acelerado. Lucas continuó, con la voz ahora más suave. ¿Crees que estoy ayudando por lástima o por obligación? No es eso. Quiero estar aquí, quiero ser parte de tu vida, de la vida de los niños. Quiero construir algo con ustedes. Las palabras de Lucas flotaron en el aire, cargadas de significado. Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero seguía siendo reticente. Lucas, no entiendes. No sé cómo confiar. No sé cómo creer que esto es real. He perdido tanto, dijo ella casi en un susurro. Lucas tomó suavemente sus manos, obligándola a mirarlo. Yo también he perdido mucho, por eso sé el valor de lo que tenemos aquí. No te estoy pidiendo que confíes en mí de inmediato. Te estoy pidiendo que te quedes, que me des una oportunidad para demostrarte que podemos construir algo juntos. Esa noche estuvo marcada por un silencio reflexivo. Isabel se sentó en la habitación con Sofía dormida a su lado y Pedro jugando en el suelo con los carritos que Lucas le había regalado. Observaba a los niños y pensaba en las palabras de Lucas. Algo dentro de ella, una pequeña llama de esperanza que había estado apagada durante años, comenzaba a encenderse nuevamente. Al día siguiente, encontró a Lucas en el jardín, un lugar al que él solía ir para reflexionar. Él se giró al escucharla acercarse y antes de que pudiera decir algo, Isabel respiró hondo y habló. No sé a dónde nos llevará esto, pero estoy dispuesta a intentarlo. Lucas la miró, sorprendido, y luego una sonrisa lenta y sincera apareció en su rostro. Dio un paso hacia adelante y tomó sus manos nuevamente, como si temiera que pudiera cambiar de opinión. Es todo lo que necesitaba escuchar, dijo con una suavidad que hizo que Isabel se sintiera segura por primera vez en mucho tiempo. Los días que siguieron estuvieron marcados por cambios sutiles, pero profundos. Lucas comenzó a incorporar a Isabel y a los niños en su vida de manera definitiva, no como huéspedes, sino como parte de su rutina. Pedro lo acompañaba en pequeños proyectos en el jardín y Sofía, ya completamente recuperada, iluminaba los pasillos con su risa. Un día, mientras todos estaban reunidos en la sala, Pedro se subió al regazo de Lucas y lo abrazó. «Papá, ¿vas a jugar conmigo después?», preguntó con la naturalidad de quien ya había aceptado a Lucas como parte de la familia. Lucas se quedó momentáneamente sin palabras, pero la sonrisa que le dio a Pedro fue una respuesta más que suficiente. Isabel, observando la escena, sintió una oleada de emoción que no pudo contener. Por primera vez, permitió que la posibilidad de un futuro realmente feliz tomara forma. Semanas después, mientras el sol se ponía, Lucas reunió a Isabel y a los niños en el jardín. Parecía nervioso, algo raro en él. «Quiero decirles algo», comenzó, mirando de Pedro a Sofía y finalmente a Isabel. «Han cambiado mi vida. No sabía cuánto los necesitaba hasta que llegaron. Quiero que esto sea permanente. Quiero que se queden aquí, conmigo, como mi familia». Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas. Sabía que su propuesta no era solo sobre vivir juntos, sino sobre construir una vida compartida. Por primera vez en años, sintió que estaba en el lugar correcto. «Nosotros también queremos eso», respondió, sonriendo mientras tomaba sus manos.
En ese momento la mansión, que antes había sido solo una casa grande y fría, se convirtió en un verdadero hogar. Era el inicio de algo nuevo, una familia improbable, pero unida por lazos de amor, confianza y esperanza. Lucas, Isabel, Pedro y Sofía finalmente encontraron lo que más habían buscado, un nuevo comienzo que transformaría sus vidas para siempre. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.